Esto es Her Life, porque una vida es una escuela. Hola, bienvenidos a Her Life, el podcast de Her School. Estoy feliz de estar aquí con ustedes en un episodio más. Yo espero que ya ustedes se hayan suscrito al canal, que le hayan dado like y que compartan los episodios que a ustedes les gusten con otras personas. Gracias de verdad por estar aquí y gracias a los patrocinadores que hacen posible que cada uno de estos episodios se puedan grabar. Carhufe, Vanity, Nelly Makeup, Shelfie del Caribe, F&S Motor, Todo Computadora, Kiro Supply, La Pinta, Channel Poirier Electromueble y F&S Motor. Gracias de verdad por apoyarnos, por confiar en nosotros y apostar a que sigamos acá. Mi invitada de hoy, estoy contenta de que esté aquí conmigo. Ya hemos conversado un poquito y ya yo siento como que esa química. Si fuera otro ser vivo, ella sería una mariposa. Escuchar es su superpoder porque con ello puede atender y entender a los demás. Si tuviera en sus manos la posibilidad de transformar algo del mundo, esto sería la empatía. La sensibilidad por el dolor ajeno. Su lugar favorito después de su casa es Madrid. Entrena 3 veces por semana y lee preferiblemente libros asociados a su profesión. La motiva saber que la vida es un proceso y no un fin. Entender que cada día cuenta y que todo lo que hace lo hace por el motor más importante, su hija. Si pudiera viajar en el tiempo, se trasladaría a algunos momentos que atesora de su infancia. Y es precisamente la infancia, la familia, su objeto de estudio, su servicio a la humanidad. Es psicóloga clínica, especialista en la familia, la juventud, así como la infancia. Algunas ya sabrán de quién les hablo, porque su consulta es muy exitosa anyway. Bienvenida Stephanie Patricio al podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Andreina, encantada de estar aquí contigo, este espacio, por abrir inclusive las puertas de tu casa, que es como nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Muchísimas gracias. Gracias de verdad a ti por acceder a esta entrevista que yo sé que a muchas como que le activa los nervios. Aquí hay una pregunta que nunca se queda y es ¿qué significa ser mujer? Bueno, ser mujer para mí es como varias palabras que nos componen. Sobre todo la parte de ser vida, porque somos madres, podemos dar vida, somos íntegras, trabajadoras, luchadoras, capaces. Entiendo que ser mujer es un privilegio también, porque te permite trascender y enfrentarte a muchas situaciones que en ocasiones yo, que tengo el privilegio de acompañar tanta familia, me doy cuenta que ser mujer es increíblemente bueno. Tiene sus altas y sus bajas, como todo, pero entiendo que ser mujer es una cualidad súper importante. Qué bonito. ¿Qué significa el servicio en tu vida? Lo pregunto porque tu profesión tiene como que mucho que ver con eso. Es como que tú eres una persona al servicio. Sí, y de hecho es algo que cuando tú estudias psicología, que es mi profesión, debemos tener. No es tan fácil, como me dice a veces mi esposo, sentarte a resolver los problemas de los demás. Y el servicio es algo que viene contigo, que tú quieres ayudar, ofrecer, dar de lo que limitadamente tú conoces, porque realmente el hecho de que yo sea psicóloga no quiere decir que lo sé todo. Y el conocimiento es limitado. Entonces, en poder dar, servir, es algo que yo creo que primero viene contigo y que tú puedes ofrecer desde cualquier nivel, posición, situación. Y es un acompañamiento, pero eso nace contigo, yo lo veo así. ¿Qué te llevó a ser psicóloga? Primero no era mi carrera de elección. Okay. Realmente yo tengo una parte más creativa y me gustaba la arquitectura. Okay. Después de esto, siempre me ha gustado, esto sí lo tengo muy definido, el trabajo con niños. Okay. Y el estar con los niños. Y la carrera de medicina no era mi fuerte, de hecho no es lo que no me gustaba. Yo decía, tengo que estudiar algo que me acerque al servicio y al trabajo con los niños. Y ahí nace la idea de estudiar psicología. Recuerdo que cuando fui con mis compañeras a matricularme y todo lo demás,
me acuerdo como ahora mismo poner psicología clínica, la mención clínica que la universidad ofrecía en ese momento. Y eso me nace desde ese instante. Cuando estoy en la carrera empiezo a descubrir el amplio mundo de la psicología y a entender que muchas veces no es tan bonita como la gente lo ve. Okay. Y fue súper interesante. Y aquí estoy. ¿Y cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, por ejemplo? El psicólogo no es médico. Okay. Nosotros los psicólogos estamos en la área de ciencias humanas, pero no estudiamos medicina. Hacemos la licenciatura de psicología y luego si queremos subir un escalón más en nuestros títulos, hacemos especialidades que por ley tenemos que tenerla en el país para poder ejercer la carrera, o hacemos el PhD, que es el doctorado en psicología. El psiquiatra sí es médico, entonces hace su especialidad en psiquiatría. Ok. Vamos a empezar por definir qué es una enfermedad mental. Una enfermedad mental es esa condición que puede tener un ser humano que afecta, vamos a decir que las 3 áreas más importantes, a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel conductual, sobre todo. Okay. ¿Y cuáles son como las principales enfermedades psíquicas que se ven ahora comúnmente, yéndonos más hacia las mujeres, porque este podcast es más como dirigido a ellas? Mira, desde que yo empecé a trabajar, yo tuve la oportunidad de terminar mi carrera en 2013. Pude hacer mis especialidades y luego cuando llego a trabajar a Higüey, en 2016, las consultas de psicología eran diferentes a lo que es hoy día. Venimos post pandemia y eso nos cambia, sí. Eso nos transforma. Para muchos la pandemia no fue tan significativa como para otras, pero ¿qué veo en mis consultas? Y sobre todo en las mujeres que me has preguntado, temas de ansiedad, muchos temas de ansiedad, depresión, sí. Con relación a la dinámica familiar, madres solteras que tienen que lidiar con situaciones donde quizás no hay un padre presente, donde hay un padre ausente o intermitente, donde tienen que afrontar toda esa situación. Entonces, dentro de esos motivos de consulta más elevados está la ansiedad, la depresión, los divorcios, los duelos que va dentro de los divorcios porque es una pérdida que tienes. Y estas mamás que hoy en día se ven en la necesidad de salir a trabajar, de ser mamá de casa, que no es fácil. No. Y ahí está. Pero gracias a Dios que estoy ahí para darle un poquito de lo que puedo brindar en la consulta. ¿Cuáles son esos principales síntomas que yo como ser humano, o sea, como que veo en mí o evidencio y debo decir como yo debo ir a consulta? Aunque todos debemos ir, porque está más que claro que todos debemos ir. En un momento determinado de nuestras vidas. Okay. Tenemos una situación que nos va a movilizar a tener que ir a terapia. Sí, pero síntomas como que ya sean alarmantes, específicos, que digamos, no, si tú has sentido tal cosa, tú tienes que, yo pienso que si una gente piensa en suicidarse, tiene que ir a consulta. Sí, y qué bueno que lo mencionas. Si tengo ideas de hacerme daño, atentar contra mi vida o contra la de otros, yo siempre le digo a mis pacientes, si es una situación de emergencia, acuda a psiquiatría. El psiquiatra me estabiliza el paciente de cierta manera, con el uso de psicofármacos, y luego ven a mi consulta. Pero ¿cuáles son esas alertas, signos que refieres? Por ejemplo, mucha desmotivación, falta de interés por lo que anteriormente me movía, me motivaba, ya no me interesa. Ese trabajo que ya yo no quiero, pero no sé cómo pararme de mi cama, enfrentarlo. Muchas veces, y es de las más demandas en la consulta, los dolores en el pecho, los pensamientos negativos, las ideas de hacerse daño, autolesivas. En los adultos, en los adolescentes pasan muchas cosas también, muy relacionadas. Pero principalmente en la mujer, muchas, y he tenido la oportunidad de acompañar a estas mamás que luego de haber tenido un bebé, que en ocasiones es lo más maravilloso del mundo, sí, tienen esa depresión postparto. La depresión postparto. Y no pueden identificarla quizás o no quieren o lo aceptan por el hecho de que hay una sociedad juzgándome, hay una mamá que no me entiende quizás, hay una suegra que me dice que como primeriza no debo de estar así. Sí. Entonces invalido mis emociones
y no me permito afrontar la situación. O sea, eso es algo tan común, o sea, en esta sociedad. Y también la idea de que si voy al psicólogo o a la psicóloga es porque estoy loco. ¿Cómo hacemos para derribar ese tabú, por favor? Mira, cuando yo empecé mi consulta fue muy particular. Gracias a Dios he tenido siempre el respaldo de mis padres y de muchas personas maravillosas que me han acompañado. Principalmente quien me ofreció el primer consultorio de espacio que tuve aquí en Higüey. Y yo recuerdo que en el primer mes de mi trabajo, los primeros 3 meses, yo vi una cantidad quizás de 2 o 3 pacientes. Y fue algo chocante para mí porque yo decía, Dios mío, idealizada, donde vengo de Santo Domingo, por ejemplo, de estudiar en la universidad, luego voy fuera del país y veo que es muy normal las personas ir a consulta. En Argentina, por ejemplo, es como un médico de cabecera, pese a que no somos médicos. Y aquí la gente te lo dice. ¿Para qué yo voy a consulta? Ya yo no. Sin embargo, desde esos inicios hasta el día de hoy, he visto la transformación de la gente. Siempre queda como el temor de que no quiero que se sepa o no quiero decirlo. Sin embargo, cada uno de los pacientes que he tenido son muy especiales porque ellos lo asumen con mucha responsabilidad. Siempre le digo a ellos, y aprovecho este espacio también para comentarlo, ¿no? Claro que sí. Lo que tú y yo conversemos aquí es confidencial. Sí, porque también uno tiene mucho miedo y lo digo yo misma como usuaria. Yo pienso en un psicólogo y yo digo que no sea de la ciudad, o sea, como que no tiene ese tabú. Es totalmente válido que tú lo pienses porque lamentablemente no estamos educados para entender que un profesional ético no debe divulgar. Cuando yo hablo con mis papás, de las 3 primeras cosas que le digo, la segunda es esa. Todo lo que hablemos aquí es confidencial. Al menos que haya algo que ponga en riesgo tu vida, tu contacto de emergencia que tú mismo has puesto en la ficha de llamada, pues entonces será el contacto con tu autorización con el que yo me comunique. En el caso de los infantos juveniles, pues yo le digo a ellos, mira, lo que tú y yo vamos a hablar es un secreto, pero hay cosas que tu papá y tu mamá no tienen que saber. Y definitivamente es así. Hay cosas que sus padres tienen que saber. Y yo invito a todo el mundo, o sea, el que sienta la necesidad de acudir a donde un terapeuta, a donde un psiquiatra, que sepa primero identificar que es un profesional ético responsable, que esté avalado, porque tampoco es muy fácil ayudar, de cierta manera, ¿no? Si sabes lo que estás haciendo, pero también es muy fácil afectar a una persona que va en busca de ayuda, que es lamentablemente cosas y casos que he visto. Otra cosa, Stephanie, yéndome como para aquí y para allá, porque me llegan cosas a la cabeza. ¿Cómo hace tu círculo? Porque, por ejemplo, pueblo chiquito, infierno grande. Entonces, tú eres mi amiguita y tú eres psicóloga y yo vi que tal fue. ¿Cómo tú haces con la gente tuya, tú como psicóloga, para que, o sea, porque preguntamos, la gente somos como, y cuando yo empecé este podcast yo dije, yo sé que va a ser bueno, porque es un podcast informativo y porque la gente nos gusta averiguar. Sí, es normal. Entonces, ¿cómo tú haces como para mantener a raya a tus familiares, quizás la gente como cercana a ti, que porque ven que tú consultes a alguien, quieren como venir a sacarte información? Vamos a decirlo así. Sí. Mi agenda, que anteriormente era física, era como una Biblia en mi casa. O sea, mi esposo, por ejemplo, sabía que eso no se tocaba, porque ahí estaban los nombres de mi paciente. Y yo guardo mucho la confidencialidad del paciente. Sí que es cierto que en algún momento yo estaba en consulta, el paciente salía y veía a otra persona y le decía, ay, pero tú estás... Entonces la persona como que, tú sabes. ¿Cómo es? Sí, es cierto que puedo poner de ejemplo algún caso para ejemplificar la experiencia de otra persona y que le pueda servir a alguien. Pero bajo ninguna circunstancia te voy a decir, ay, pero tú no sabes. Ay, esto. O si tu familia te lo pregunta, como que tú le haces un stop. Soy muy reservada. Y de hecho ellos lo saben. Claro. Y aprovecho también, entre una cosa y otra, como estamos hablando, he tenido el privilegio de acompañar a amigos, hijos de colegas, personas allegadas a mí, que para mí son un reto, porque yo digo, me ven en la naturalidad, por ejemplo, socialmente, tenemos un vínculo cercano, y cabe destacar que yo hay veces que digo que no, mira,
por ser objetiva, yo no te puedo asistir porque hay cosas que yo quisiera decirte en el plano terapéutico que me voy a limitar a hacerlo. Sí. Entonces, lo que refiero, o me dicen, no, pero por favor, dame tu punto de vista, Sí. ¿verdad? Pero soy muy cuidadosa, porque tú lo has dicho, pueblo chico, infierno grande. Sí. Entonces, tú puedes trascender durante muchos años haciendo un trabajo muy bueno y quizás en un momento puntual una información sale fuera de lo que realmente es y puede afectar tantos años de sacrificio, de entrega, de profesionalidad. Entonces, yo trato de cuidar mucho eso. Ya te digo, mi agenda era mi Biblia en la casa y ahora que la manejo desde el teléfono por ser un poco más digital, entonces no hay acceso. Mi secretaria obviamente sabe, Sí. y es otra cosa. Yo he tenido secretarias que me dicen, ay, pero yo conozco a esa persona y quizás en algún momento han querido no saber, pero tú entiendes como que yo, ay, sí, viene por una situación en particular y lo dejamos ahí. Que eso es otra cosa que le pido a ellas. Si una persona llega a solicitar mi servicio, pues limítate a ofrecer la consulta, a hacer lo que tienes que hacer antes de hacer pasar al paciente, pero si lo ves fuera, ni siquiera saludarlo. Claro. Si lo conociste aquí. Exacto. Porque eso es parte de la confidencialidad. Sí. Yo escuché o leí, no sé, algo como que incluso hay personas que piden como llegar a la consulta sin que haya nadie o Sí. entrar por la puerta de atrás, vamos a decir, para que no se dé lo mismo que tú dijiste, de salir de consulta o me encontré por la idea o sea, porque yo veo a alguien yendo a consulta y yo lo admiro. Sí. Y es como que, ok, esta persona yo sé que tiene materia gris. Entonces no entiendo por qué el tabú de verdad debemos irlo como que derribando. Yo tengo de hecho una colega que en el espacio en Psicocenter, que es mi bebé, en la zona de Bávaro, ella tiene la facilidad de que dentro, ese consultorio tiene 2 puertas, y ella te entra por la sala principal, pero te saca por una puerta que el que está esperando ni siquiera sabe quién era el otro paciente. Ok. Por guardar también la confidencialidad y por un tema también de otras cosas que ella entiende como profesional, y la gente se siente cómoda. Sí, realmente. ¿Qué debemos hacer las personas que sufrimos de ansiedad, además de ir a consulta? O sea, como ¿qué tú nos recomiendas? Mira, algo que es fundamental, y como te comentaba hace un momentito, post pandemia todo esto ha cambiado, ¿no? Si tienes temas de ansiedad, primero siempre descartar la parte física, pero tampoco no enfocarnos a que es solo lo físico que tengo. Hay muchas personas que están mal diagnosticadas, y me atrevo a decirlo porque lo he tenido en consulta. Pacientes que llegan con un récord médico de analíticas, de resonancia magnética, de tomografía, de electro y muchos antecedentes médicos que va relacionado a la ansiedad. ¿Qué debes hacer? Primero, antes que nada, te especifico, y me imagino que quizás sabrás, la ansiedad no es más que la preocupación excesiva a un futuro que es incierto, tú no lo vas a poder controlar. Entonces, es muy difícil, y yo lo sé porque acompaño a muchas personas en esto, a poder mantener la calma. Pero si eres una persona que tiene temas de ansiedad, primero trata de identificar cuáles son esos estresores que te llevan a tener ansiedad. De repente me estresa mucho tener que viajar, trasladarme en carretera porque creo que algo me puede pasar, pues entonces buscamos medios y herramientas. Podemos buscar otra persona que nos acompañe, podemos sentirnos más seguros pidiendo que otra persona nos ayude. Por ejemplo, hay clases tú hablabas ahorita del pilates, Sí. salir a caminar, leer. Los libros, yo siempre he dicho, son una herramienta adicional a la terapia. Leer, escuchar música, tener un grupo de ayuda, conversar con otras personas, porque cuando hablas con los demás te das cuenta que realmente no soy yo sola la que estoy pasando la situación y cómo nos podemos ayudar. Saber y entender, como decíamos al principio, la vida es un proceso, no un fin. Y no vivir con la angustia de qué va a pasar, qué será, sino en aquí y ahora, que es lo más importante. Y claro, también acudir a terapia. Claro. Y una persona que sufre depresión, ¿qué tú le podrías recomendar además de la terapia? Es un poco delicado el tema de la depresión. Ok. Puedo recomendarte identificar, por ejemplo, de dónde viene, pero es muy difícil
Porque cuando tengo un trastorno depresivo, de cierta forma he normalizado en mí estas emociones y estas acciones, esta limitante que sobre todo me lleva a la depresión. Pero mira, el ejercicio, por ejemplo, el salir a caminar o ejercitarte, comer sano, tener un grupo de apoyo, las lecturas, tus hábitos que sean de enriquecedores, puede ayudarte también, claro que sí, okay. Pero depende. Si hablamos de un trastorno depresivo ya, pues entonces necesitamos intervención de algún especialista. Okay. De acuerdo a la cantidad de pacientes que tú tienes, ¿cuáles son las enfermedades psíquicas como que debemos conocer? Como muy puntuales, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, ¿cuáles son? Por ejemplo, yo puse aquí ansiedad, depresión, estrés postraumático. Mira, por ejemplo, en los más chiquititos, ansiedad de separación, okay. O angustia de separación, okay. Que muchas veces entendemos que es un bebé que está llorando por su mamá y ya eso quedó ahí. No, hay una importancia en anticipar, okay. Para que luego de adulto no venga con un tema de ansiedad. Mira, aprovecho también para comentar, con nuestros adolescentes, que fue o ha sido siempre mi punto fuerte de acompañamiento, cuando usted ve que el chico de ya adolescente se nos tranca más tiempo de lo normal en la habitación, de repente los abrigos con la capucha, hay unas autolesiones que muy elevadas en las consultas con los adolescentes, en mi caso, donde hay cortaduras que por el abrigo papá y mamá no se dan cuenta. Entonces, estas autolesiones son respuestas con relación a lo que está pasando con ellos a nivel emocional. Entonces, aparte de esto que tú decías, de la ansiedad, de la depresión, también la depresión posparto, la depresión en los chicos se da, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en los más pequeñitos, que ya no es solo ese muchacho muy inquieto, ese muchacho terrible, no se está tranquilo, sino que hay, vamos a decir, enfermedades mentales y condiciones a nivel de neurodesarrollo que también es importante validar ante un profesional y a tiempo. Vamos a decir que cualquier cosa puede ser intervenida con soluciones, con un buen pronóstico, por así decirlo. Exacto. Sí, yo te decía cómo identificarlo un poquito para que la gente pudiera como saber o identificar, aunque obviamente deben de ir a un profesional, o sea, como que padecen. Todo aquello que no es normalizado. Sí. Por ejemplo, yo he tenido casos que la mamá me dice, yo lo traje porque es que el primito no es así, ni su hermanito. Entonces tengo un punto de referencia, no estoy comparando, pero un punto de referencia. De repente tiene 4 años y no me habla. Tiene 8 o 10 y se me está haciendo pipí en la cama. Okay. Es un adolescente y de repente las cosas importantes de valor en la casa se están perdiendo, o solamente quiere estar en su habitación, o está muy triste, o por todo se irrita. O sea, son indicadores, vamos a decir, emocionales y conductuales que hacen referencia de que algo no está bien. Okay. Es cierto que cuando se trata psicológicamente a un niño o una niña, se está tratando como que a la familia también. Completamente. O a los padres, vamos a decir. Sí, completamente. ¿Por qué? Fíjate que una familia es un sistema. Sí. Y la cabeza de ese sistema familiar son papá y mamá. Y quienes nacen de esa mamá y de ese papá, pues son los niños. Muchas veces yo no lo digo tan directo en las consultas, sí, porque yo estoy para acompañar. Aproveche aquí para decir todo lo que usted como que quisiera decir en la consulta, Pero el niño es el síntoma. El niño está reflejando el síntoma de la familia. Del problema que hay en el sistema familiar. Entonces, es importante nosotros es duro, por eso yo sé que a usted le duele decirlo, porque... Y no lo decimos así tampoco. A mí me ha tocado confrontar de manera muy significativa en temas familiares. De hecho, recientemente me pasó, pero manejamos porque tenemos que empatizar con el paciente. No te voy a decir lo que quieres escuchar, pero sí tengo que comunicarte que quizás esta conducta agresiva de tu hijo parte del modelado que tú como padre tienes con mamá, por ejemplo. Es fuerte, pero hay que decirlo. Hay que decirlo, porque yo le digo a los papás, ustedes están aquí invirtiendo un tiempo y un dinero conmigo, yo tengo que dar la respuesta que dentro de mi conocimiento limitado yo debo dar. Ahora, sí entiendo que esto es importante también, si como especialista no puedo abordar directamente la conflictiva, pues entonces yo tengo unos colegas que son maravillosos también,
y vamos a referirnos y trabajemos en equipo, trabajemos de manera multidisciplinar. Aunque tú estás abriendo un poco tu consulta también hacia atender ya como personas adultas, ¿verdad? Sí, porque de hecho, cuando te formas en la universidad, te formas, vamos a decir que a nivel general. A nivel. Mi universidad me permitía, como ya muchas lo hacen, hacer una concentración o una mención, que es como se llama. Yo elegí clínica. Me gusta mucho la parte clínica. Y aunque iba a trabajar con niños, yo tenía esa disyuntiva, me voy a la parte educativa o me voy a la clínica, pero la educativa limita mucho. El clínico puede expandirse mucho más. Ok. Y sí me he tenido la oportunidad trabajando con niños, conocer, por ejemplo, mamás que después me dicen, yo no sé si usted me puede atender. Y para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y de hecho, uno de los máster que estoy cursando es para poder abordar más o tener mejores herramientas para los adultos. Ok. ¿Cómo ustedes logran determinar las enfermedades mentales? Primero hay un DSM, ya vamos por el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de las Enfermedades Mentales o Trastornos Mentales. Y de alguna manera tú, como estudiante y ejerciendo, tú estás siempre leyendo y viendo, ¿no? Y a partir de los criterios que están establecidos en este libro, tú realizas un diagnóstico de manera definitiva en un paciente. Cuando hablo definitiva es por respetar inclusive la edad del niño. Te pongo un ejemplo. Hace unos días yo tuve que entregar un informe. Por mi experiencia y como decimos, mi ojo clínico, yo sé que pudiéramos estar frente a un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo, quizás sea otro. Y yo no establezco un diagnóstico definitivo en un informe clínico siempre. ¿Por qué? Porque ese informe puede ir, por ejemplo, a un centro educativo, puede ir donde un médico y puede etiquetar al niño de una manera que a nivel educativo, si el centro no cuenta con las habilidades y capacidades de poder sostenerme ese niño y hacerlo desde una manera integral, de un niño que es, vamos a decir, diverso, entonces yo prefiero reservarme el diagnóstico y a modo de conclusión explico que se puede ver este trastorno, pero no lo etiqueto. Entonces, a través del DSM-5 podemos identificar si estamos ante alguna patología o no. Okay. Vamos supervisando también, porque en la infancia se gestan, en la adolescencia se van formando, ya en la adultez, por decirlo de alguna manera, tenemos el trastorno. Entonces, en esta parte infanto-juvenil es súper importante. Súper. Como estar muy alerta con ellos, porque ahí es donde van los conflictos, o sea, donde se van gestando los conflictos. Tú sabes, me gusta mucho la lectura y siempre que leo libros relacionados a la psicología, la autoayuda, lo que sea, todo radica en la infancia, todo se va allá. Y he leído también acerca de 5 heridas que existen y me gustaría como que tú hables de ella, la herida de abandono, de injusticia. La escribí por aquí porque, ¿verdad? Son temas técnicos del rechazo. Entonces yo quiero, o sea, ningún papá, ya tú eres mamá o mamá, queremos herir a nuestros hijos y nosotros queremos hacerlo de la mejor manera. Y es como un post que anda por ahí viral que dice, o sea, yo no voy a criar hijos sin herida porque somos humanos, pero queremos tratar de criarlos lo más sano posible. Entonces, ¿cómo evitamos crear estas heridas? ¿Cómo las identificamos? O sea, háblame en general un poquito de ella, como que desembróllame ese nudo. Mira, es inevitable tú como papá, tener una situación con tu hijo en algún momento puntual. Te hablo de mis padres, por ejemplo. Ellos hicieron conmigo y con mis hermanos lo mejor que pudieron con los recursos que tenían. Desde donde yo estaba. Porque es muy fácil quizás tú juzgar, pero un bebé, un niño no viene con un libro debajo del brazo. Este es mi manual de crianza que tú tienes que tener conmigo. Sí. ¿Cuáles de esas heridas estoy viendo mucho, por ejemplo? Y lo he hablado en estos días con mis pacientes. Por ejemplo, en las mujeres, la herida de abandono. Cuando esa mamá que lamentablemente, porque yo soy mamá, y hay días que yo me quisiera quedar en mi casa con mi bebé, pero hay veces que ella me dice, ¿y tú me puedes comprar un juguete? Entonces le digo, mira, si tú quieres el juguete, yo tengo que salir a trabajar. Pero es hacer como un equilibrio, ¿no? Entonces, esta herida de abandono, cuando esta mamá, de manera inconsciente, hablábamos ahorita de la depresión postparto. Yo como mamá no estoy mentalmente sana para sostener a ese bebé que me necesita. Entonces, hay una diferencia entre esa mamá, hay un apego que no se da de manera segura. Y vienen situaciones
vamos a mencionar esa herida, donde yo puedo faltarte de manera inconsciente, en algunos casos consciente de lo que estoy haciendo. Hay una herida de abandono porque tú me dejas y no me dejas sostenido con otra persona que me pueda cuidar. O sea, por ejemplo, en el caso de las mamás, con un papá, una abuela. Hay una herida de rechazo también, donde constantemente yo soy una crítica dentro del sistema familiar. Quizás porque el mayor fue de una manera distinta y el pequeño, por ejemplo, o el segundo no era igual que el mayor. Y este rechazo constantemente. O viceversa. Con el mayor, pues te rechazo porque vino un segundo a suplantarte y se van generando muchas situaciones. Fricciones. Quiero como resumirlo y de una manera que las personas lo puedan llegar a entender. También hay una parte donde yo le explico a mis pacientes, a los papás, lo acogí de un libro, creo que El cerebro del niño, donde Daniel, que es el autor, explica que la infancia es tan importante y significativa que todo aquello que sucede en esta etapa luego lo vamos a ver en la adolescencia como algo no resuelto de la infancia. Y es tan importante hacer este puente entre la adolescencia y la adultez de una manera sana para que ese adulto pueda ser lo suficientemente funcional. Como yo te comentaba ahorita, estos trastornos mentales se gestan en la infancia y luego brotan, por llamarlo de alguna manera, en la adolescencia. Entonces, es muy significativo lo que nosotros como papá hacemos. Siempre hablo con una de mis colegas que nosotros como papás no vamos a cambiar nuestro pasado, nuestra forma de crianza, cómo nos trataron nuestros padres. Pero si yo como adulto responsable decido buscar ayuda para hacerlo mejor con mis hijos, entonces vamos haciendo una diferencia. Sí. Porque criar es difícil, es complejo. Quizás antes menos que ahora, por algunos temas, pero creo que cada etapa tuvo su complejidad también. Y se habla mucho de sanar, debemos sanar. Y yo entiendo que mucha gente no entiende eso, de qué que se le está hablando. Y es algo como contradictorio. Okay. Que lo he hablado con una de las psiquiatras con la que me acompaño en mi ejercicio profesional. Estamos más preparados, más capacitados, más abiertos y tenemos más enfermedades mentales. Entonces, hay una psicología positiva que no es del todo cierta. Porque hay un trasfondo emocional, cognitivo, que puede no permitirte que tú puedas funcionar, como ese post tan maravilloso, ese reel, te lo dice. Es más importante identificar lo que te está sucediendo y pedir ayuda. Claro que sí, que los buenos hábitos, los buenos libros, una buena tribu, porque una tribu es fundamental, por ejemplo, en la parte de la maternidad. Yo recuerdo que al yo tener mi bebé, después, justo ya cumpliendo los 40 días de nacida, cierran el país. Ay. Y mi cuñada y yo, de alguna manera, estábamos en constante comunicación, teníamos la oportunidad de vivir en el mismo espacio y éramos como nosotras dos ahí sosteniéndonos. Mi mamá sobre todas las cosas, mi familia, mi esposo. En esa pandemia hay fotos de él que yo digo, mírate, sí, pero ya eso pasó. Que me da mucha risa, pero es así, es muy importante, como tú decías, responsabilizarnos de eso que traigo de esa infancia, porque nuestros padres hacen definitivamente lo mejor que pueden. Lo mejor que pueden, así es. Tengo una pregunta aquí que me voy a tomar el atrevimiento de leerla, porque, ¿verdad? Dice así, mucho se dice que han descubierto la relación de la microbiota intestinal con algunos padecimientos mentales. Es decir, que como comemos determina nuestro estado mental. Sí. ¿Qué tú puedes decirnos acerca Totalmente de acuerdo. Eso es ciencia, como yo le digo a la gente. Voy a hacer un paréntesis aquí. Yo no creo en psicología, no. Usted no tiene que creer en psicología. Psicología no es una religión, psicología es ciencia. Esto es ciencia. Y es cierto, hay algunos alimentos que nos benefician y nos ayudan, influyen también en nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, pacientes con manifestaciones ansiosas, el café no es el más recomendable, porque tenemos una cafeína que posiblemente puede alterar un poco más tu sistema nervioso y tú vas a sentir una taquicardia. Vas a asociar a que viene un infarto o hay una condición en tu corazón y aumentas la angustia y no es favorable. Pero definitivamente hay alimentos que nos pueden ayudar, por ejemplo, en el caso de los niños con la condición de autismo. Yo he tenido mamás que me dicen, sí, es verdad, cuando yo cambio el tipo de alimentación
y introduzco más probióticos y alimentos sanos, pues mi niño funciona de una manera distinta. Yo, por ejemplo, en caso del TDAH, del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, yo recomiendo no colorantes, no las papitas, no las golosinas. Es inevitable, porque definitivamente es inevitable. Yo que tengo una bebé y que soy mamá, yo traté de que su primer año sea cero azúcar, la menos sal posible, como tratando de inculcar esto, pero ya luego hay una parte social, los cumpleaños, etcétera, etcétera. Y la presión social de otra mamá, como tú no le das un dulcito. Uh-huh, exactamente, y no sabemos que hay muchos niños con condición que no deben, no es que no pueden, es que no deben consumir cierto tipo de alimentos. También yo he visto que hay ciertos niños que como que ellos exigen cierto tipo de comida. ¿Eso no es como una alerta? Podría ser, pero hay niños que tienen preferencias. Te lo hablo desde mi experiencia como mamá, que me ha sido enriquecedor para complementarlo mi lo carrera, académico. exactamente, porque Totalmente, realmente, o sea, yo como que a veces digo, si tú no te has casado, ¿cómo tú me vas a hablar de matrimonio? Como que sí, aunque obviamente está la parte que a ti te educaron para eso, pero como que eso te da, ya tú pasas solamente de la teoría a la práctica, y es muy fácil tú como profesional decirle a mamá a tal cosa cuando tú no has pasado una mala noche, o sea, yo... sí, y a mí y tú puedes entender también claro, cosas que te explican. Y yo siempre le digo a los papás, por ejemplo, te lo digo como terapeuta, pero ahora te lo digo como madre. Sí. Entonces ahí ellos entienden, porque muchas veces tú vas a un especialista y te dicen, no, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Pero sí, pero yo tengo hijos. Sí, pero usted trata de... No, pero no tienes la experiencia de lo que es ser mamá. Exacto. Por ejemplo, el hecho de yo ser mamá me hace entender, por ejemplo, que el sistema familiar se transforma. Tu relación de pareja se transforma, que es sumamente importante tener una persona que en ese proceso te acompañe, te sustente, que no es la mamá que está embarazada, no es la mamá que acaba de dar a luz. Es que hay un papá que debe de ser lo suficientemente responsable. Y en mi experiencia en particular, gracias a Dios, los primeros años de Zoe y hasta el día de hoy, el acompañamiento de mi esposo ha sido muy bueno y de cierta forma, como en todas las relaciones, han habido altas y bajas con relación a la crianza, pero siempre acompañándonos, porque ella tampoco vino con un manual. Sí. Y ella es primera hija y de momento única. Entonces, complementar mi capacidad profesional con mi experiencia como madre me ayuda y me mueve a entender mucho más a esa mamá. Por ejemplo, hace unos días, meses quizás, tuve que acompañar a una mamá en una de las situaciones más difíciles que me toca acompañar dentro de mis consultas. Y era un caso de abuso sexual. Entonces la mami manejaba mucha culpa porque tenía que dejar a ese niño para irse a trabajar. Y donde lo cuidaban precisamente pasa esto. Dios. Yo como mamá entiendo la importancia de tú salir a trabajar, pero también entiendo como profesional la importancia de tú ser una madre presente. Sí. Entonces esto me motiva a decirle, mire mamá, yo creo que usted es una de las pocas pacientes que yo le digo directamente casi qué hacer por el bienestar de su hijo. Y ella dejó su trabajo y entendió, porque no solamente era este niño, ella tenía más hijos, que era más importante en ese momento sostener esa infancia y esa adolescencia, porque tenía varios niños, a que ir a buscar el sustento económico. Porque muchas veces, si te comes el arroz con huevo, sabiendo que tú estás con tu hijo, es más sano que tener otras adquisiciones económicas, porque nadie te lo va a cuidar como tal. Y lamentablemente esa es una de las cosas que cuando tú me preguntabas al principio qué es ser mujer, en este tiempo es muy difícil, muy demandante, y implica mucho también tener que sacrificar cosas que en algún momento tú decías, no lo voy a hacer, pero necesito hacerlo. Sí, yo les digo siempre a las mujeres que hay que tener mucha paciencia,
porque hay etapas y hay Sí. unas más difíciles que otras. Por ejemplo, ya yo puedo entrenar, ya yo puedo darme la oportunidad de tener este podcast, de que mis hijos lleguen, no interrumpen. Pero yo le digo a la gente, pero yo tuve otro tiempo que yo solo estaba criando, que yo solo estaba en eso y eso era lo único que yo podía hacer. Yo estaba gordita y yo estaba como en otro plano. Y obviamente le digo a las mujeres que es bueno tomar conciencia de ello con tiempo, porque veo muchas que lo manejan muy bien, niño pequeño, ejercicio, esto y todo, pero que también uno tiene como que ser paciente y vivir las etapas. Hay algo interesante en eso que tú acabas de decir, y quizás has escuchado hablar de la psiquiatra Rojas, que ella habla de un término de la mujer pluscuamperfecta, de esta mujer que se exige ser mujer, esposa, ama de casa, mamá, empresaria, tener una vida social activa, y realmente no podemos. Es muy difícil. Yo realmente, yo me declaro totalmente como que feminista y empoderada, pero a la vez estoy muy, muy consciente de que eso ha venido a traernos la desgracia total. O sea, a veces yo digo, yo Las quisiera enfermedades mentales que estar en mi tenemos. casa bordando, haciéndole un jugo de naranja a mi marido, después me paro y leo, me siento en la hamaca y soy la ama de casa feliz. Sí. Yo dentro de todo mi empoderamiento yo pudiera ser la ama de casa feliz. Pero queremos tantas cosas. Entonces, nosotros, como escuché una vez por ahí, y es muy cierto, nosotros hemos salido a la calle, pero los hombres no han entrado para la casa. No. Son muy pocas las que tienen Son ese muy privilegio. pocas, sí. Porque de que hay, yo siempre se lo digo y lo converso con mis amigas. Cuando estamos quejándonos, a veces yo le digo, no, el que uno no haya elegido bien o algo no impide el que haya hombres buenos y que sí colaboren y que ayuden. Exacto, y es un equilibrio, pero definitivamente cuando yo decía no podemos, no es que no podamos, realmente de cierta forma podemos, pero tú estás sacrificando algo que es más importante. Sí, siempre hay que poner la cosa en una balanza. Siempre. Exactamente. Por ejemplo, te voy a hablar a nivel personal. Yo tengo que salir a trabajar, yo tengo que atender a mi bebé, tengo que cuidar, por ejemplo, de mi esposo, de la casa, de que el servicio haga o no haga, de quien esté cuidando a mi hija también supervisar, porque no la puedo soltar. Y también todas esas exigencias y responsabilidades sobre todo, porque tú asumes una responsabilidad, me ha llevado a modificar muchas cosas que quizás, como tú dices, me gustaría ser la ama de casa que está acostada y tumbada, pero también hay algo que me mueve mucho y es mi carrera. Sí, la parte profesional. Sí, mi mamá, por ejemplo, me dice que yo soy muy entregada. Mi esposo me dice que tú lo haces porque es de corazón. No es un tema de que ni siquiera como profesional, es decir, que tú no desvinculas, es como con naturalidad que tú lo haces. Entonces, hay veces que tú dices, cónchale, me quedo en mi casa, porque al final del día tú estás ayudando a la gente, pero la gente muchas veces no se permite, van a buscar ayuda porque el colegio lo mandó, porque alguien le dijo, pero no hay una continuidad. Pero de repente, cuando tú te acuerdas que una paciente, vamos a decir límite, iba a atentar contra su vida, y a quien tiene la facilidad de pedir, papi, llámame a Stephanie, tú dices, no, espérate, déjame volverme a sentar en la silla y continuar con el ejercicio profesional. Pero hay que hacer un equilibrio, definitivamente. No, porque definitivamente uno lo dice, pero ya después que uno ha identificado, vamos a decir, su pasión o su propósito de vida, si uno como que no hace eso, uno se va como que marchitando, se va como que... Eso es como lo que dicen, por ejemplo, que a los señores mayores hay que dejarle su funcionalidad de cierta manera. Si tú ese señor lo sientas, mira, se nos va a morir. Se muere más rápido. Dicen los familiares, por ejemplo. Y de cierta forma es que su cerebro siga funcionando en sus habilidades y en su capacidad, obviamente dentro de sus limitantes. Porque hay abuelitos que tú no le vas a destinar cuentas bancarias o temas económicos, legales, sino que, mire, haga eso como, llanamente decimos, como ese embulle ahí. Para que él se sienta funcional, porque si no, ese cerebrito va a entender y va a ir apagándose y perdiendo facultades. Sí. Stephanie, tú mencionaste al inicio algo que llamó mi atención y yo siempre lo he visto muy relacionado. Yo creo mucho como en la somatización de las cosas y tú hablabas del dolor en el pecho y yo siento muchas veces que cuando la gente tiene como que esas enfermedades respiratorias, que por ejemplo el COVID dejó mucha tristeza, dejó mucha ansiedad porque era algo que atacaba los pulmones, la respiración. Como que me hable un poquito de esa conexión y de todo eso. Mira, con uno de mis maestros, y le llamamos así, donde tuve la oportunidad de hacer un diplomado en terapia gestal,
que es de la rama humanista, podíamos entender que muchas veces este dolor en el pecho no es más que angustia, tristeza, por ejemplo. Eso que no he dicho, que no he gritado, que lo tengo ahí. Y somatizar, post pandemia eso ha sido increíble. Sí. Porque nos vimos expuestos a una enfermedad que desconocíamos. Y tú podías asociar, por ejemplo, que si te dolía la cabeza ya era algo malo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la somatización, que en este caso es yo entender dentro de las distorsiones cognitivas que me está pasando algo a raíz de un contacto. Por ejemplo, me das la mano, tú estornudas, me das la mano por, qué sé yo, cualquier cosa, y ya yo entiendo que quizás tú tienes un tema viral. Tú puedes tener una enfermedad, un virus respiratorio, y que ya me pasó a mí y ya es mío, y agudizar esa preocupación. Por ejemplo, los pacientes con ansiedad. Yo he tenido muchos pacientes que el dolor en el pecho, que muchas veces no es más que el estrés. Por ejemplo, también condiciones atópicas en la piel, donde hay alergias, ¿no? No es más que el mismo el estrés canalizado, ¿no? De manera física. Pero sí que es cierto que la somatización nos lleva y trasciende mucho nuestra salud mental, porque yo puedo entender que si me duele esta pierna, yo no voy a pensar que el día anterior yo caminé más, yo voy a pensar que eso puede ser un tumor, yo voy a pensar que es algo malo, que si de repente me está doliendo el pecho, pues ya es algo que me está pasando. Y no solamente el dolor en el pecho, es uno de los más común, por eso no mencionamos tanto, pero dolores en la cabeza. Hay pacientes que me dicen que yo siento como que me puya la cabeza, como que el cerebro me está puyando. Entonces, tú sabes que hay o un tema de somatización, o hay un tema de estrés. En los niños lo vemos. Las quejas somáticas, por ejemplo, están nerviosos porque de repente tienen una exposición, pero tienen diarrea. Y tú, ¿pero qué pasa? ¿Tú comiste bien? ¿Tú no has comido nada? Pasa la exposición, ya todo está bien. Somatizan una situación emocional con algo que eventualmente a nivel físico se le va a proyectar o a reflejar. Así es. También dijiste que ustedes acompañan mucho la terapia de libros y yo quisiera que tú recomendaras acá algunos libros para, vamos a decir, para el manejo de la ansiedad, no sé, de lo más común que pueda haber, o para la mamá, algunas lecturas para dejarle tareas a las chicas en esta escuela. Mira, soy muy mala recordando los nombres de los autores. Oh, yo soy igual, pero ahora mismo entrando el nombre en Google del libro aparece de una vez. Exactamente. Yo soy muy buena para acordar los nombres de mis pacientes. Eso sí, por ejemplo, mi secretaria me dice, ¿tiene a Juan Pérez? Digo, pero Juan Pérez es fulano que vino a hacer, sí, ese mismo. ¿Y cómo que usted se acuerda? Le digo, porque de alguna manera tú conectas con algo de cada paciente. Pero mira, por ejemplo, en el caso de ansiedad, hay un libro que de hecho llegó a mí por una pacientita muy especial. Ya la vi reciente en pandemia, 2020, cuando había toque de queda y no podíamos extendernos. Hay un libro que se llama Sin Miedo, que va de la mano con otro que es Vivir sin Miedo. El poder de la hora, es enriquecedor. Aunque el libro no es de una persona creyente, yo siempre le digo a los pacientes, tome lo que le funcione, porque en el libro no todos los leemos y le damos la misma interpretación. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Recientemente leí un libro que me enganchó muchísimo, que no recuerdo, porque el autor tiene muchos títulos, y ahora mismo estoy en uno y otro, pero te lo diré más adelante. Hay un libro que es del Walter Rizzo, por ejemplo, Enamórate de ti. Me encanta, Enamórate de ti, yo lo recomiendo. Maravillosamente imperfecto, escandalosamente feliz. Walter Rizzo tiene buenísimos todos libros. Me gustan realmente. Sí. Y para personas que estén manejando separación, tiene muy buenos libros. Sí. Como también para empoderarse de uno mismo, amarse. Sí. Hay muchos libros, por ejemplo, de Elsa Punset. Mira, ahora me estoy acordando de los autores. De Marian Rojas, Encuentra tu persona vitamina. Sí. Es un libro muy bueno. Y hay libros que trascienden en nosotros. Tengo quizás mucho más. Hay algunos que lo publico, lo recomiendo. O sea que manténganse atentas a las redes de Stephanie. ¿Cuáles son tus redes, Stephanie?
Bueno, mi red profesional, Psico Stephanie Patricio. Ok. Ahí comparto algunas cositas de las terapias. A veces no me da tiempo de compartir. Ok. Pero ahí hay algunos libros que he recomendado. Eh, hay muchos que nos pueden beneficiar y nos pueden ayudar. Dijiste algo importante cuando estabas hablando del poder de la hora, que no es un libro, que el escritor no es como que muy creyente, ¿verdad? Sí. Y si tú supieras que esa es una disyuntiva importante para mí a la hora de buscar como que un psicoterapeuta. Por ejemplo, yo soy que no me gusta que sean creyentes, porque yo siento que los problemas mentales o sea, es importante para el ser humano creer en algo, porque es algo que viene con nosotros. Sí. Pero también yo siento que hay gente que todo se lo quieren dejar a la fe o que todo lo quieren trabajar mediante la fe y tampoco no lo veo saludable. O sea, hay gente que van a la iglesia que tienen tantos problemas y que viven como que en una constante guerra, en una constante batalla, y ellos siempre viven así y ellos entienden que es Dios y que son pruebas y que son cosas. Pero yo digo, pero es que no, señores, tienen que... Y hay, por ejemplo, los pastores, que hay pastores muy responsables que te mandan un profesional, pero otros te dicen va a orar o un ayuno o un silicio y yo me quedo como, ¿what? Como diría Naidrena, pero otra palabra, pero no lo voy a decir aquí. Entonces, al respecto, ¿qué tú me podrías decir de cómo de desligar una cosa, aunque cada una tiene su importancia, o de cómo se podrían entrelazar de manera como más responsable? Mira, has dicho algo muy importante y eso le pasa a muchos pacientes que yo he tenido. Por ejemplo, yo soy creyente y hay momentos que yo me he visto en circunstancias o en casos más bien que yo digo internamente, Dios mío, permíteme ayudar. En ese momento yo entiendo que soy un instrumento, pero yo no le voy a hablar a mi paciente de religión. Yo no le voy a hablar a mi paciente que vamos a hacer una oración. Lamentablemente son casos que me han llegado de pacientes, por ejemplo, con los adolescentes. Es de cierta forma difícil también tú conectar con un adolescente. Muchas veces los papás me dicen en la primera consulta, porque veo a los padres primero en una primera sesión y luego veo al adolescente, me dicen, yo no sé cómo usted va a hablar con ese muchacho, porque él va a venir, se va a sentar y no le va a decir nada. Digo, no, está bien, solamente dígale que él va a venir conmigo. Mira, tú vas a ir con Stephanie, lo que tú hables con Stephanie es confidencial. Y dile todo lo que tú quieras y pónselo, papá, de una manera llana y jocosa, que sea accesible. Y hay situaciones donde adolescentes que han venido a mí predispuestos porque le hicieron una oración, lo llevaron a la iglesia porque realmente lo que tiene es algo sobrenatural. Le hicieron un exorcismo. Y entonces tergiversan, como yo te decía, la psicología es ciencia, yo soy creyente, yo vengo de una formación, vamos a decir, católica, no soy del todo practicante, pero soy muy temerosa de Dios. Y entiendo que también mis habilidades, mis capacidades, mis dones, la gracia que Él pone en mí, me permiten ayudar a las personas. Entonces, definitivamente, eso que tú dices, yo no quiero un psicoterapeuta que sea creyente para que no vaya a desvincular, o más bien vincular. Exacto. Una cosa con otra. Sí. Es muy importante y me llegan los papás, por ejemplo, quienes son creyentes y te dicen, ¿usted es creyente? Sí, porque ellos quieren eso primero. ¿Qué religión usted practica? Por ejemplo, ahora mismo con el tema de la diversidad sexual. Sí. Yo he tenido papás que me dicen, vamos a trabajar, por ejemplo, el hecho de que mi hijo es homosexual, pero yo quiero saber si usted cree en Dios o no, porque si usted cree en Dios, usted me le va a quitar la homosexualidad. Oh, wow. Pero si usted no cree en Dios, entonces usted me lo va a... No, digo, no. Esto es ciencia. Yo entiendo que hay un mandato que se estableció hombre y mujer, pero yo no soy quien para manipular a ese adolescente que está en descubrir su cuerpo, su sexualidad y las experiencias que va teniendo. Es que hay una línea fina, no es que tú lo vas a llevar a váyanse a descubrir, váyanse a investigar, sí. Pero tampoco si están en eso, o sea, tú no tienes la varita mágica. Exacto. Y entonces ni la bolita de ver. No, ni la bolita de ver. Y yo, es un tema súper delicado. Sí. Súper delicado, porque yo te voy a decir algo, yo, igual que tú, soy creyente, pero a la vez he visto manifestaciones de esta y yo digo, Dios mío, para mí hay personas que más que todo vienen así configuradas porque es que no puede ser posible, o sea, eso, la ciencia todavía tiene que desentrañar bien eso, pero
Sí, hay unas terapias especiales para esas personas que se llaman, ¿cómo se llaman? Pero realmente no son válidas. No son válidas. No, porque no están lo suficientemente estudiadas Ok. a nivel científico como para considerarla que deben de ser de uso. Hay personas que de hecho yo he visto posts que se hacen virales en el sentido de que, por ejemplo, la comunidad los denuncia. Quitamos la homosexualidad, quitamos el lesbianismo, no. Es que es un tema muy extenso. Muy delicado. Y hay un trasfondo también. Y yo sí creo que hay gente confundida. Totalmente. Y esa gente sí se pueden, mediante ayuda psicológica, se pueden como que aclarar las cosas, porque sí hay personas que se confunden, chicos y eso, pero hay otro tipo que... Desde una herida de abandono, por ejemplo, yo como niño, donde yo no me siento acogida en mi sistema familiar, como adolescente voy a buscar una mala influencia, pero si esa mala influencia distorsiona lo que realmente soy y mi realidad, pues evidentemente yo me puedo ver envuelto en algo que realmente no soy. Una homosexualidad, un tema, por ejemplo, de una chica con otra chica. Entonces, yo puedo entender que eso es lo mío, pero realmente no. Si esta chica me valida, me sustenta, me quiere, me cuida. Me materna. Exacto. Entonces, por ahí pasa todo. Exacto. Por eso es tan importante siempre buscar ayuda. Wow, yo no quiero que esta conversación se acabe, me ha encantado. Stephanie, vamos a salir de la profesional un poquito, aunque lo vamos a seguir batiendo ahí, pero yo quiero irme para donde Stephanie. ¿Cómo haces tú para cuidarte? Lo primero es que la gente siempre se dice como que lo primero que están locos, con todo el respeto, son los psicólogos. Entonces, no te preocupes. Incluso yo he escuchado a personas, yo no voy para donde ningún psicólogo, que los primeros locos son ellos. Cuéntame, ¿cómo tú te cuidas para que esa locura se mantenga a raya? Mira, yo voy a terapia. Ok. Que eso es importante, que la gente sepa que el profesional de la salud mental también tiene que hacer terapia. Cuando conozco la terapia, cuando me iba a graduar de la universidad, y como requisito tiene que mínimo debes hacer 10 sesiones de terapia y ahí tú vas a sacar esa caja de Pandora. Okay. Entonces, quien me ha acompañado desde esa fecha, quizás hasta hoy, por decir que, qué sé yo, hace 6 meses, le dije, mira, vamos a sentarnos, vamos a hablar, estoy así, que tú, sí, reajustamos aquí, continuamos allí, porque ya conoce mucha parte de mí. Y es una responsabilidad como profesional de la salud mental, no solamente el psicólogo, sino también el psiquiatra, buscar ayuda, porque de alguna manera estamos formados, de cierta forma, para no vincularnos afectivamente con un caso, pero muchas veces es inevitable. Entonces, tienes que cuidarte. La idea de que el psicólogo está loco, por ejemplo, viene de esos inicios de la psicología, 1800 y tanto, donde quienes empezaron el estudio de la psicología, la gente le llamaba loco. Entonces, entiendo que ese término viene desde ahí y porque muchas veces lo que tú le pides a un paciente, entienden que puede ser una incoherencia, pasa lo que hablábamos hace un momentito, que tú como psicólogo das recomendaciones y mucha gente entiende que el psicólogo no es creyente y que lo que te está enviando es hacer otras cosas. Entonces, hay muchas opiniones ahí encontradas, pero sí es cierto que el profesional de la salud tiene que buscar ayuda porque seguimos siendo humanos. Yo me enojo, yo me estreso, en algún momento puedo llegar a tener temas de ansiedad porque me preocupa algo. Yo puedo definitivamente tener situaciones que también pasen, porque el hecho del título de psicología no te abstiene de estas situaciones. Yo he pasado por duelos importantes, por ejemplo, y sigo siendo, Stephanie, la que tú decías, fuera de lo profesional, cómo me cuido, por ejemplo, con esto de las sesiones terapéuticas. También hago supervisación de casos. Como te decía, yo no lo sé todo. Supervisar un caso en psicología es que yo tengo un caso, por ejemplo, recientemente me pasó, digo recientemente, quizás hace un año, porque estoy un poco perdida con el tiempo, porque va muy rápido. Sí. Tuve un caso de abuso por un pedófilo y yo le dije a un especialista en Santo Domingo, mira, ven, vamos a ver este caso, ¿qué tú entiendes? Lo estoy manejando de esta forma, ¿dónde me corregirías? Entonces, eso es una supervisación de caso. Me cuido a la terapia, con libros, ejercicio. Yo entreno 3 veces a la semana y es como
yo le digo, por ejemplo, al entrenador, al coach, yo no voy para tarima. No. O sea, yo me voy a disfrutar que estoy haciendo mis ejercicios porque yo quiero movilidad cuando sea mayor y porque eso es también un espacio social para mí. Sí. Y aparte de eso, trato de en algún momento desconectar, que si me voy a la playa, que me encanta, o estamos en familia, dejo el teléfono a un lado y trato de cuidar donde yo sé que es importante hacerlo. Hay momentos que sí, que puedo tener, por ejemplo, con el sueño. Si yo sé que no voy a dormir bien o no estoy durmiendo bien unos días, pues mira, me reservo los demás. Hay momentos que bloqueo, días de trabajo, por ejemplo, un miércoles. Yo, mira, el miércoles tal no me ponga paciente. Me voy al salón o hago alguna actividad y trato de hacer el equilibrio en ese sentido. Ok. ¿Qué es lo que más disfruta y lo que menos disfruta de tu trabajo? Lo que más disfruto es, por ejemplo, algo que me marcó mucho y siempre me acuerdo, es cuando los niños le piden a los papás verme. Ok. O cuando ese adulto, mis pacientes me dan como ese feedback. Por ejemplo, una paciente cristiana me decía, gracias a Dios y a usted yo estoy bien. Lo que más disfruto es poder conectar con esa persona y darle las herramientas que le funcionan y le han sido útiles. Lo que menos disfruto es tener que acompañar temas de abuso sexual, temas de duelo, no porque no quiera el acompañamiento, sino que también hay fibras que tocas y por eso es importante cuidarnos nosotros también, pero definitivamente mi trabajo es maravilloso. ¿Y qué consejo le daría usted a una joven o mujer que esté iniciando en su carrera de psicología? Mira, en sentido general, a la mujer, a una joven, yo siempre le recomiendo invierte en ti. Y no hablo solamente de la parte económica, que no es lo importante. O sea, invertir en ti no es tener la mejor ropa, el mejor bolso. Invertir en ti es en conocimiento, en capacitarte, en entender lo que sí es beneficioso para ti y lo que no. A una chica que esté estudiando psicología, conócete. A ver si realmente cuentas con las facultades, las capacidades como para enfrentar el mundo que tenemos fuera, que no es tan fácil tú tener un paciente enfrente 1 hora y que tú tengas que tenerle una respuesta a ese paciente es un compromiso enorme. Y no solamente a uno. En mi caso, por ejemplo, que puedo ver 6, 8 pacientes al día. Entonces, invertir en nosotras, definitivamente. Y un consejo para una madre o una mujer que esté pasando por un momento difícil y que ella no pueda ir a terapia. Mira, una tribu es importante, el acompañamiento. Me quedé pensando en que sí podría ir a terapia, porque hay terapeutas bajo costo, gratis. Okay. Hay terapeutas que tú le escribes y tú le dices, mira, yo solo tengo la mitad del dinero y yo sé que si es una persona lo suficientemente capaz de entender eso, te va a decir, no importa a mí, yo te recibo. Pero vamos a decir que no tiene la movilidad porque acaba de ser madre y no puede, porque está siendo madre, por lo menos esa tribu que le acompañe, que también sea una persona que pueda acompañarle de una manera sana, porque muchas veces, quizás, gracias a Dios no es mi caso, pero la mamá no es lo suficientemente sana y me tengo que sustentar de una tía y pedir ayuda, es importante, porque no podemos con todo. Sí. Ya estamos por concluir, pero me llegó esta pregunta y la considero importante. ¿Cómo yo identifico un profesional que no es tan bueno? O sea, que, porque yo he leído y sé más o menos cosas, pero yo quiero que lo digas tú. Mira, sobre todo... Tú no estás hablando de nadie en particular. No. Me voy a lo general. Exacto. Yo tiendo a ser muy ética en mi trabajo. No te voy a negar que quizás en algún momento puedo cometer un error, sigo siendo humano. Pero para tú darte cuenta si es un profesional al que realmente tú estás visitando, es importante también tú conocer, y es bueno y válido, tú preguntarle al terapeuta dónde usted se formó, dónde usted estudió, y tú vas conociendo. Una vez una compañera del lugar donde consulto me decía, óyeme, el pasajero se conoce por su maleta. Y saber que es un profesional que está regulado legalmente, que tiene especialidades, que lo que te está diciendo conecta con lo que tú estás necesitando, porque tú creas una empatía con ese terapeuta. Y si hay algo que no te cuadra, pregunta.
Y ahora hay mucho coach. ¿Y qué usted opina de eso? Mira, el coach tiene una limitante, los respeto y de hecho tengo compañeras que se graduaron de psicología y quizás, y compañeros también, se dedican al coaching. Pero si estudió psicología y se dedica al coaching, como que está distinto, avalado. Pero cuando tú eres soportado. Pero cuando tú nada más, yo por ejemplo, si quisiera certificarme de coach, yo soy coach y empiezo a... Es importante entender que el coach va a trabajarte en tus necesidades de manera puntual, el aquí y el ahora. Si tú quieres hacer terapia o psicoterapia, tú tienes que entender que hay un análisis desde tu infancia y que esa persona tiene que tener las herramientas para poder llevarte, no solo a cambiar tu presente, porque tú vas por el conflicto presente, pero hay que ir atrás. Pero ya usted dijo todo lo que tenía que decir. O sea, hay que ir a la infancia. El psicólogo va para atrás a traerle claridad a lo del presente. El coach simplemente es el aquí y el ahora, como tumbarle el polvito. Y es importante también saber que muchas veces las personas dicen, pero estamos hablando de esto que me está pasando ahora. Sí, vamos a hablar de esto que me está pasando ahora, pero yo tengo que conocer qué te llevó. Eso es lo que a veces como que desanima a uno en la terapia. Claro, porque hay que la primera terapia, eso es como para tú hablar, bla, bla, bla. Y el psicólogo es amarrando, concatenando, uniendo. Yo entiendo. Y tú como que, ¿cuándo es que esta persona me va a mí a empezar a decir y otra cosa, que entonces tampoco ellos te pueden dirigir? O sea, como de que esto o aquello, por ahí mismo usted identifica que ese no es. Porque usted quiso ser como que bien sutil. El otro día me pasó que yo estoy en consulta, está una paciente esperándome afuera y me envía un reel por Instagram, pero yo no podía ver mi teléfono en ese momento. Porque aunque comparto fotos, en el momento de la sesión yo tomo la foto, la guardo, la archivo, entre un paciente y otro le puedo compartir. Pero siempre respetando el momento del paciente. Claro. Y ella por eso, la primera, yo veo que el psicólogo agarra el teléfono conmigo y ahí mimito digo, ya aquí no es. Al menos que me ha pasado, mira, discúlpame, tengo una situación que responder. Y la paciente me envía un reel que dice, quizás tú lo has visto, estoy aquí donde mi psicóloga, más o menos esta era la idea, que ahora me va a decir que mi respuesta a mi problema está dentro de mí, pero que ya no me lo puedo decir y encima tengo que pagarle la consulta. Sí, exactamente. Y es así, o sea, de cierta forma, la responsabilidad del paciente. Al final, yo últimamente estoy como que muy en, todo reposa en nosotros mismos, en conocerte a ti mismo, en ti mismo, contigo mismo, y todo eres tú mismo, pero tienes que ir donde otra gente para que te ayude a desembrollar. Qué difícil. Sí. Stephanie, me he sentido súper cómoda conversando contigo. Yo creo que mereces otra invitación y con el regalito que me trajiste todavía está más que aprobado eso. Gracias por estar aquí. Quiero que hable un poco acerca de tu centro, dónde están disponibles, qué servicios ofrecen y todo eso. Gracias. Y yo encantadísima de que tú me hayas permitido esta oportunidad y yo también me he sentido muy cómoda, porque esto se da con naturalidad. Sí. Y muchas gracias. Pues yo estoy tanto aquí en Higüey, en los consultorios de la doctora Ana Santana, estoy 2 días a la semana y 2 días también en Bávaro, que es mi bebé Psicocenter. Estamos desde diciembre de 2017 y ya somos un equipo multidisciplinar. Está la terapeuta especialista en terapia sexual y de pareja, terapeuta familiar. Tengo conmigo 2 terapeutas especialistas en neuropsicología, evaluaciones de desarrollo. Hay una psiquiatra que también nos acompaña. O sea que hay un equipo que tratamos, y ese es nuestro objetivo, de dar respuesta a cada paciente que llega. Y estamos ahí para acompañarle. Pueden buscarnos en las redes, Psicocenter, y estamos tanto allá como aquí. Stephanie, ve abriéndome una consulta, por favor, porque para allá voy. De verdad, yo he estado mucho en la búsqueda de un buen psicólogo en la provincia que, como el que me sienta cómoda, y empecé a conversar contigo y me siento muy cómoda. En principio yo dije, esta mujer me va a llevar a Mir, no vamos a llegar a una hora, pero los temas fueron surgiendo y de verdad que me sentí muy cómoda. Otra cosa, las consultas he escuchado últimamente que los seguros ya la están cubriendo. Sí. Para que la gente sepa y... Sabes que hay una disyuntiva aquí, porque mucha gente entiende que el seguro te va a cubrir la consulta. Lamentablemente las aseguradoras entonces no nos aseguran a nosotros de la manera como quisiéramos. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo tengo pacientes que van a su consulta, pagan la totalidad de la consulta, le hacemos un recibo de pago. Y le reembolsan. Y el seguro le reembolsa hasta el 80 o el 100% dependiendo de tu plan. O sea que hay seguro inclusive que te cubren 5 sesiones al año, que por lo menos una ayuda. Y hay más accesibilidad a tu poder ir.
Claro que sí. Excelente. ¿A quién traerías a conversar conmigo? Uy, qué compromiso. Pero mira, dentro de mi círculo, yo te recomendaría, por ejemplo, Perla. Es una mujer encantadora. Sosa. Perla Sosa es psicóloga también, Sí, ¿verdad? es psicóloga. Yo me nutro mucho con ella, con todo mi equipo. Ok. Pero podría ser con ella. Ah, excelente, sí me gusta la Te idea. diría más, pero te dejo con ella. Ok, bueno, muchas gracias A ti. por regalarme esta hora. Para mí fue terapia, aunque esté conversando. A mí me encanta hablar y las mujeres me inyectan como esa adrenalina. energía, Me he ¿verdad? sentido muy, muy bien. Qué bueno. Y ya ustedes saben que el centro de Stephanie está a su disposición. Vayan por allá, busquemos ayuda, señores. Invertir en nosotros es la mejor inversión. Y como dijo Carl Jung, hasta que el inconsciente no se haga consciente, nosotros no vamos a poder estar No. bien. Nada, vamos a brindar. Claro que Salud. sí. Salud. Gracias a ustedes por estar aquí. Esto es Her Life, porque una vida es una escuela.